Bienvenidos a todos a esta capacitación del día de hoy. Quien les habla, Enio Castillo, del equipo de Doppler. Para quienes no conocen, Doppler es una plataforma para poder enviar campañas de email marketing y automation. Y hoy vamos a estar hablando sobre temas legales que a todos nos competen. Y tenemos a la gente de Let's Law, invitados especiales que nos van a dar un poquito más de luz sobre este tema. Vamos a comenzar con la presentación de Alejandro Sánchez, quien es parte del equipo de Let's Law. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y especializado en propiedad intelectual y protección de datos por la Carlos III de Madrid, colegiado en el ICAM y también gestor administrativo y compliance officer. Hoy va a estar hablándonos un poquito sobre temas como el reglamento de protección de datos, cómo utilizarlo cuando hacemos email marketing, y luego vamos a tener de invitada acá en la capacitación a María Díaz, Country Manager de Doppler en España, quien también nos va a estar hablando sobre email marketing automation y cómo utilizarlo, obviamente con todos los consejos que nos va a estar dando Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quería empezar un poco así de general en cuanto a los aspectos legales que suele tener el email marketing, que siempre hay que conocerlos, ¿no? Porque a veces en la práctica vemos como todo el mundo parece que no manda emails, hay una libertad total en esto de esta práctica de marketing digital, pero realmente hay un montón de leyes que se podrían aplicar al marketineo, por decirlo así, y es verdad que es un sector que cada vez está más profesionalizado y donde al final las agencias que tienen más calidad en sus envíos y disponen de mayor información y seguridad, son los que al final copan el mercado, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de, no tenemos mucho tiempo, pero porque esto es inmenso, pero digamos de conceptos que de alguna manera pueden tener eh, vinculación con el marketing, que suele ser un tema de protección de datos, un tema de propiedad intelectual y por último un tema de la gestión de imagen de la marca, ¿no? Son tres aspectos que las agencias de marketing controlan a la perfección y que muchas veces pues tienen que llevarlo a rajatabla porque no quieren ni considerarse spam ni quieren considerarse afectados por posibilidades de bajas de los usuarios. Entonces, en el aspecto de protección de datos, que es verdad que llevamos mucho tiempo con la protección de datos, etcétera, pero como que de alguna manera cada vez está cambiando la percepción de este tipo de empresas en el sentido de que ya no basta con cumplir, sino que de alguna manera tú tienes que cumplir de verdad. Tienes que instaurar estas políticas legales en tus procesos internos de cara a obtener y usar los datos de los usuarios. ¿Por qué? Porque el día de mañana puedes tener un problema, cualquier problema por una campaña que no se haya obtenido realmente los datos adecuadamente y simplemente con una sola campaña se puede ir al garete años de trabajo en cuanto a la empresa de marketing. Entonces, si tenemos claro que ha habido, digamos, un reglamento general de protección de datos que entró en vigor, digamos, hace, pues nada, hace 2 años ya, casi, 20, bueno, más de 2 años, sí, y puso los cimientos sobre cómo iba a ser el sistema de protección de datos de la Unión Europea, en el sentido de que iba a garantizar más aún los derechos de los ciudadanos europeos. Y a continuación, lo que íbamos a ver es una adaptación bastante sencilla, no tenía parecía un uno más un uno y uno del propio texto europeo, pero que sí que de alguna manera se incluían unas novedades en cuanto al régimen sancionador, derechos digitales y derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. La ley española al final pues matizaba un poco a la normativa europea. Cuando tenemos una startup, normalmente hay muchas startups, yo hablo de startup porque hay muchos interesantes proyectos que a día de hoy están creciendo cada vez más, muchas agencias de marketing que quieren dar un poco una diferenciación en este mercado. Hay que tener claro cuáles son una serie de conceptos para poder trabajar en esto del email marketing, ¿no? El siempre tener de alguna manera una intención de saber lo que estás ejecutando, porque estás ejecutando normalmente un contrato por parte de un cliente, suelen ser empresas bastante potentes que lo que buscan es agilizar sus campañas,
Tienes además una obligación de información en cuanto a los usuarios que van a recibir esas campañas, porque quieren saber en el fondo quién está mandándoles esa información y para qué les está mandando esa información. Siempre disponiendo de un consentimiento, una responsabilidad por parte de la agencia, puesto que hay un régimen sancionador que puede estar detrás siempre que, aunque no se ve tanto en las noticias, constantemente la Agencia de Protección de Datos e incluso los propios proveedores de las agencias pueden tener acciones contra ellos por negligencias a la hora de gestionar este tipo de bases de datos. De alguna manera, la información que se tiene que hacer, lo que se tiene que entender es que cuando tú vas a obtener los datos para hacer email marketing, tú tienes que sacar esos datos de alguna parte. Y, por ejemplo, podemos encontrar, cuando nos damos de alta en una página web porque queremos un producto, podemos encontrar diferentes posibilidades de formular la información para que el usuario entienda cuáles van a ser las finalidades de tratamiento. Porque ahí es donde está la cosa, ¿no? Está que en un primer momento el usuario conozca que aparte del producto que él quiere comprar, hay unas finalidades a la hora de darse de alta que van a servir, son muy jugosas para las empresas de email marketing, ¿no? Y digamos que antes teníamos la llamada política de privacidad, una especie de cajón desastre. La tengo por aquí. Este es el formulario que pedíamos antes, sin poner los 3 checks de abajo. Y lo que pasaba es que básicamente era un cajón desastre en el que había libertad total, pero con el reglamento de protección de datos lo que se viene a incluir es que cada acción que se va a realizar es un consentimiento independiente. Es decir, que una persona que va a darse de alta en un producto o en un evento y va a meter sus datos, lo está haciendo con la finalidad de poder acceder a ese servicio o producto, pero no está recibiendo, no está aceptando explícitamente otro tipo de opciones, como en este caso estamos viendo en el ejemplo, en el que puede haber varias opciones desde acepto recibir una newsletter personalizada, por ejemplo, acepto recibir comunicaciones comerciales de productos de terceras empresas o, una muy interesante, acepto ceder mis datos a terceras empresas, ¿no? Esto es interesante, los 3 niveles que pueden llegar a hacer con tus propios datos. Tú antes, cuando ponías tus datos en este formulario, realmente todo esto ya va implícito y era un poco la salvaje jungla en el sentido de que tus datos los metías para comprarte simplemente un libro y acababan tus datos, pues fíjate, con todas las posibilidades que dispone este formulario, con lo cual había un descontrol y una violación de los derechos de los usuarios, con lo cual no había que regular de alguna forma este tratamiento tan libre. En este caso, lo que se busca siempre es que el usuario, sabemos que el usuario, aunque hay usuarios que sí que se lo pueden leer, se puede leer en profundidad los textos legales, famosos textos legales que nadie se lee, de alguna manera se entendió que digamos, lo que se necesitaba en el momento dado era una agilidad por parte del usuario a la hora de entender cuál era la finalidad y los diferentes accesos que iba a tener la empresa a sus datos. Con lo cual se habló de incluir en los formularios lo que se llaman capas. En este caso, la primera capa. Un simple slide donde de alguna forma se desplegaban los datos más esenciales, como por qué tratamos sus datos, cuáles son mis derechos, tiene alguna duda y si, digamos, quién es la empresa responsable, en este caso, de sus datos. Son datos sencillos y, por supuesto, están más desarrollados en la política de privacidad, pero de alguna manera serían suficientes para poder obtener esos datos a la hora de utilizarlos en una campaña de email marketing. Aquí tenemos otro ejemplo de información adicional, donde es una segunda capa. Esto ya es que el usuario quiere leerse la política de privacidad en sí. Entonces, si vemos, por ejemplo, que una campaña de marketing para un cliente, tenemos que tener en cuenta que el cliente muchas veces es el responsable a la hora de implementar estas 2 tablas, porque él es el que está recogiendo los datos. Él es el que tiene la responsabilidad de obtener los datos de esos usuarios para de alguna manera luego librar o dejar vía libre a la agencia de marketing como lo que llamamos encargado de tratamiento. Porque hay 2 figuras. Bueno, vamos a dejar aquí el monstruo, por un lado, primero. Hay 2 figuras que de alguna manera imperan en esto de la protección de datos, que es el responsable de tratamiento, que es el dueño de la base de datos, y el encargado de tratamiento, que es el que, digamos, va a seguir las instrucciones que le van a dar
los responsables de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos casos las agencias de marketing siempre están encuadradas en los llamados encargos de tratamiento, con lo cual siguen órdenes de los clientes. Entonces, cuando una agencia de marketing va a obtener una campaña, tiene que asegurarse por su propia responsabilidad y por no tener problemas en un futuro, en asegurarse de que ese cliente ha obtenido de manera lícita los datos de los propios usuarios a través de formularios donde adecuadamente se le informa a los usuarios cuál va a ser el resultado. Porque de alguna manera es la responsabilidad del cliente, del disponer de esa prueba que le haga saber exactamente cuál es el origen de este email marketing que va a recibir, que es ni más ni menos que ese formulario. En esto del email marketing no voy a meter el tema de las cookies, porque digamos que, bueno, a nivel de encargado de tratamiento, creo que está menos cercano. Pero sí que hay que tener en cuenta que a la hora de hacer un email marketing, cuando vas a contratar con un cliente, tienes que tener en cuenta que hay un contrato con un mínimo que tienes que obtener sí o sí para poder firmar con estos clientes, que digamos que incluyen las instrucciones de tratamiento, el deber de confidencialidad, un posible régimen de subcontratación. Recordemos que muchas agencias de marketing disponen de proveedores tecnológicos o herramientas, por ejemplo, en miles de herramientas como Mailchimp, Doppler, todas son herramientas eficaces y que deberían de, digamos, y figurar en la información a la hora de indicar, oye, este es el subcontratado, ¿vale? Yo trabajo para Vodafone, voy a hacer una campaña en Vodafone, soy una agencia de marketing y uso esta herramienta. De tal manera que el propio cliente y el propio usuario conozcan adecuadamente cuál es el flujo de los datos o digamos de las personas que van a operar en su campaña de marketing. Porque a la hora de disponer de algún problema de responsabilidad, el cliente siempre va a disparar contra la agencia de marketing y va a hacer todo lo posible. Y si la agencia de marketing no tiene, digamos, en un documento sus obligaciones y las limitaciones que establece, no se va a poder demostrar de quién ha sido la negligencia. Por supuesto, cuando tú eres una empresa de email marketing, tienes que tener en cuenta que muchas veces eres el contacto visible de la propia empresa, del propio cliente, porque si hay cualquier problema o hay cualquier violación de seguridad, lo que se va a solicitar en ese caso es que de alguna manera atiendas tú en primera línea de fuego a lo que es el problema con el cliente. Entonces puedes tener instrucciones del cliente a la hora de solventar un problema de pues simplemente pues una mala notificación o un mal acceso en el sentido de los servicios que se están prestando. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de email marketing, estamos hablando sobre todo de un tema mira, Facebook, un tema de imagen digital de una empresa. Estás llevando un tema de redes sociales, de conceptos de alguna manera que se basan en la confianza y en la reputación online. Entonces, de alguna manera, el email marketing dispone de suficiente, es esencial el email marketing a día de hoy a la hora de ofrecer a los usuarios el representar en el mercado la imagen corporativa de un cliente en concreto. Es decir, que cuando de alguna manera has obtenido aún así según el RGPD, todos los permisos que dispone o que solicita la propia normativa para que puedas operar, sí que tienes que tener en cuenta que aún así tienes que disponer de una reputación online conforme al propio cliente, no solo a la hora de correctamente disponer de los emails que pueden lanzar en nombre de la compañía, gestionar cualquier tipo de baja o disponibilidad de preguntas y de alguna manera agilizar como si fueses un propio cliente las campañas que están realizando. Eso es esencial. Este tipo de actuaciones dan muchos problemas porque a veces se creen que simplemente gestionar, mandar la imagen digital de los propios clientes, pero que de alguna manera es más allá que un movimiento técnico, sino que de alguna manera busca la reputación online, ¿no? Buscas una serie de actuaciones de control, de investigación, de monetización del mercado para conseguir que el cliente reciba la máxima difusión de su
de su producto, porque en el fondo ese es el punto básico de las agencias de marketing, de poder mostrar de forma más rápida, más ágil su producto en un sector concreto sin que incumpla la ley. Y para ello, básicamente en propiedad intelectual tenemos una de las llaves para, digamos, ir de la mano con protección de datos. Por ejemplo, propiedad intelectual, que es un punto que también a veces se deja un poco de lado, da problemas también. Compañías de marketing que digamos que tienen que aportar también lo que son los leads a la hora de gestionar una campaña de marketing de, pues, por ejemplo, MAU, tienen que consultar de alguna manera cuáles son las propias imágenes que podría llegar a utilizar para gestionarlas junto con las imágenes que les da el cliente. En ese sentido, tiene que tener claro que todas las imágenes que se van a utilizar tienen derechos muchas veces de derechos de autor, por lo que los bancos de imágenes disponibles para este tipo de prácticas suelen ser de pago en ese sentido, y disponer, por supuesto, de una política interna a la hora de establecer estos emails marketing. Porque una cosa que hay que tener clara, y eso nos lo da la experiencia a la hora de hablar con empresas de este sector, es que la masividad se va a traducir siempre en un spam, y entonces hay que mandar siempre a clientes de calidad. Entonces no te sirve de nada tener que buscar, tienes que encontrar clientes que han dado su ok correctamente, tienes la legitimación y, digamos, has obtenido su consentimiento para poder mandarles la posibilidad de email marketing sin ningún tipo de dudas, porque es muy normal recibir correos masivos que de repente dices, pero si yo esto no me interesa, eso no le interesa al cliente, lo que le interesa es calidad. Y entonces, aunque me estoy yendo un poco por las ramas a la zona de María, sí que es verdad que al final el legal y lo que es el propio mercado tienen que ir de la mano, porque incluso simplemente una campaña de marketing dirigida a juegos y concursos o sorteos tiene que dar una imagen de calidad en el sentido de que disponga de todas las finalidades adecuadas para poder de alguna manera realizar este tipo de prácticas e información adecuada. Siempre tener claro esos dos pilares, que el cliente haya obtenido una prueba de que dispone de legitimación suficiente, como vemos a ver si la tengo por aquí arriba, en esta slide en el que digamos que ha obtenido una legitimación para poder usar sus datos, porque lo que le va a pedir el usuario de alguna manera es, oye, tú estás usando mis datos, ¿por qué? Antiguamente, con la ley anterior, la del 99, te decía, bueno, es que eres mi cliente y has podido usar mis datos. No, siempre hay que tener claro que con la ley actual, la ley de sociedad de información, la LSSI, el artículo 21, lo que sí que te da permiso al cliente es poder mandarle comunicaciones comerciales de los productos relacionados con lo que ha comprado el cliente. Si yo he comprado el Leroy Merlin y el Leroy Merlin me quiere mandar un catálogo totalmente normal, un catálogo de los que usa, no tiene que pedir consentimiento, porque yo soy un cliente, entonces puedo recibir ese tipo de información, siempre y cuando me den la facilidad de poder darme de baja y encuentre cualquier tipo de información para poder gestionar algún tipo de duda o contacto con el cliente. Lo que sí que no se podría es que podamos ver un Leroy Merlin que de repente solo me mande publicidad de duchas, porque yo me he comprado una ducha. Eso ya sería lo que llamamos el profiling, un perfilado de los datos que de alguna manera se obtiene a través del historial de compras o con las famosas cookies. Digamos que las cookies a través de la navegación pueden, digamos, habilitar este tipo de profiling que de alguna manera permite la personalización de los contenidos y al cliente le deja obtener los gustos para luego realizar campañas personalizadas hacia ellos. Pero claro, a día de hoy también con la normativa de protección de datos nos encontramos con una situación parecida, tanto la política de privacidad como las políticas de cookies. Tiene que haber lo mismo, tiene que haber granularidad y tiene que haber información por capas, en el sentido de que aparezca en un primer momento una información gráfica que permita al usuario cómo aceptar las capas de personalización. Esto que estamos viendo ahora mismo de las políticas de cookies realmente está cambiando, va a cambiar, porque de alguna manera
pues ya lo sabéis, es que os metéis en las páginas web, le dais a lo que desea aceptar y rechazar y realmente no está funcionando correctamente, no lo están ejecutando adecuadamente. Entonces, se está buscando un nuevo método de alguna manera que busque lo que es que a partir de del propio navegador web tú puedas gestionar las cookies de origen. Es decir, yo no quiero cookies de terceros, yo no quiero cookies personalizadas, solo no quiero cookies de medición, solo quiero las cookies esenciales. Y a partir de esa gestión por parte del usuario ya no podría haber más cookies. Entonces, siempre cuando tengas ese tipo de permisos por los usuarios, las cookies podrán también operar. Pero vamos, que a la hora de la interacción y de la personalización, que es lo que mueve a las agencias de marketing, es indispensable que el usuario sepa de dónde viene y cómo viene, porque tenemos muchos problemas con los usuarios que reclaman a la Agencia de Protección de Datos o a Consumo, pues porque no se identifica al emisor del mensaje. Ten en cuenta que aunque yo hable por parte del cliente, tengo que identificar quién soy, porque muchas veces se manda, pues eso, la campaña de tal banco, ya, pero ¿quién es el que lo ha mandado? ¿Quién es el emisor real? ¿El banco o la agencia de marketing? Tienes que efectivamente disponer de una política, por ejemplo, de menores para tus acciones, disponer de accesos rápidos en los correos electrónicos o la plataforma que uses para poder darse de baja adecuadamente, fácilmente, sin tener que hacer formularios eh, que puedan generar confusión. Volver el tema de las políticas de cookies y la información de los datos personales tiene que ser sencilla, adecuado. Teniendo en cuenta que muchos no se la van a leer, pero si alguien se la lee, que encuentre, digamos, una lógica y que pueda quedar claro cuáles van a ser sus usos de los datos por si quiere reclamar. También a la hora de, si nos fijamos en el contenido, hay que identificar lo que es publicidad y lo que no es publicidad. Esto está pasando mucho en tema de marketing en redes sociales, que vemos como Instagramers realizan campañas de publicidad sin cumplir la ley, porque recordemos que en la ley de la publicidad, en la ley LSSI, también disponemos de que hay que identificar cuando se está haciendo una publicidad. Entonces, no, el usuario está confundido de alguna manera cuando ve a un Instagramer que se está tomando una Coca-Cola o un producto que le han facilitado y no se está informando. Eso no sería ilegal, lo que pasa es que pues, no se está, digamos, gestionando de una manera adecuada para que no soltar alarmas. Y esto pasa lo mismo tanto con concursos y sorteos, que de alguna manera son también un ejercicio muy interesante de las propias agencias de marketing, donde tienen que volver, aparte de lo anterior, gestionar las bases legales del propio concurso, su metodología y el procedimiento, cómo lo debe hacer. Interesante con los concursos, cuidado, internacionales. No existen los concursos o sorteos internacionales, puesto lo que cada país dispone de una burocracia, una gestión administrativa diferente. Lo que sí que vemos es que coordinación entre marcas para poder sacar la misma campaña en diferentes países. No es lo mismo hacer una campaña en Chile que en Estados Unidos, Alemania o Italia. No tiene nada que ver. Pueden pedirte requisitos de tal como representantes, tasas o simplemente depositar las bases de participación. España es de los países que tienen más agilidad en esos casos y permite, mientras que no sean los premios monetarios, o sea, los que haya que pagar por participar, no necesitas de ningún tipo de licencia. Y bueno, no sé si, creo que lo he metido todo en 28 minutos, es un poco difícil para no intentar tocar todos los palos sin, sin pararme mucho, pero no sé si para concretar un poco las preguntas que tuviese la gente. Perfecto. Bueno, por acá tengo una que está interesante y las otras las podemos dejar para la parte final ya cuando tengamos todas, pero esta me pareció buena revisarla. Que, bueno, creo que se respondió un poquito con lo que decías de la agencia, o sea, cuando una agencia es la que está de por medio con un cliente y son ellos quienes están de alguna forma captando los datos, ¿cómo se puede hacer o qué tendría que tener para que esté ahí evidenciado que nada, que son ellos y que no es, o sea, que es el cliente el que va a tener acceso a los datos, pero que son ellos los que están captándola? ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, en este caso
lo esencial es disponer de un contrato de encargo de tratamiento firmado y normalmente en el funcionamiento suele haber de por medio pues por ejemplo, ponemos a Vodafone, que Vodafone firma un contrato de encargo de tratamiento con una agencia de marketing, se le indica los deberes, digamos, que tiene que hacer, todo el tema de responsabilidad y medidas que tiene que aplicar a su campaña y y se le hace digamos, se le envía una base de datos concreta solo con esa finalidad. Entonces, de tal manera que si la agencia va contra la propia agencia o sea, contra la agencia de marketing, la agencia de marketing dirá, mira, esta es la base de datos que yo estoy usando y la he usado para esto. El problema, ahí ya se vería cuál ha sido, pero si ha sido, oye, estos usuarios no te han dado consentimiento para hacer estas campañas, pues tú tendrías que mostrar ese contrato y la base de datos que te han facilitado, de tal manera que tú puedas defenderte y decir, no, yo he ejecutado un trabajo conforme a los materiales que me ha facilitado el cliente. Es verdad que cuando digo que tienes que comprobarlo, etcétera, pues bueno, un mínimo de diligencia con el cliente de preguntarle, ¿de dónde has obtenido esto? Pues mira, lo he obtenido de una campaña que hice de móviles en verano y quiero volver a sacarla. Vale, tampoco vas a presionar al cliente para obtener esa información, pero es interesante de dónde está el origen de esa base de datos. O a lo mejor es una base de datos interna sobre consumo que ellos dicen, mira, tenemos estos usuarios de consumo y podemos mandarle publicidad. Pero a lo mejor es publicidad propia, no es una publicidad personalizada. Entonces, habría que ver cada detalle, pero sí, ese contrato de encargo de tratamiento es un poco la clave. Excelente. Y antes de pasar ya a Mary, que nos va a contar un poquito sobre email marketing, quería consultarte. Cuando alguien tiene en una plataforma una base de contactos con el debido consentimiento, porque estuvo todo el día, digamos, con el RGPD en el formulario, cuando se tomaron esos datos, cuando se migra a otra plataforma, ¿cómo esto ya queda por default con el campo de consentimiento activado? ¿Cómo se hace para que quede tal cual, sin importar cuando hay un cambio de una plataforma a otra? Bueno, hay que ver quién es el titular de la nueva plataforma, porque si es una plataforma igual, podríamos informar a los usuarios indicándoles que va a haber simplemente un cambio de la plataforma, o ni eso, porque si lo que vas a utilizar es una plataforma que el usuario no se va a dar cuenta, no pasa nada. La cosa es cuando se va a acceder esa base de datos a una nueva empresa, entonces esa nueva empresa de alguna manera tiene que justificar cómo ha obtenido esa base de datos, que normalmente suele ser a través del contrato de cesión de datos, en el que el comprador de los datos le garantizan cómo se han obtenido esas bases de datos y las puede utilizar con total libertad, porque la cesión es libertad para el uso. Yo he conseguido comprar una base de datos que haya sido obtenida legítimamente para poder operar con ella como quiera en el mercado, sin ningún tipo de instrucción. Pero vamos, habría que ver ese momento, ¿no? Si es simplemente un cambio de plataforma para los mismos usuarios con la misma empresa adelante, es decir, que la compañía vaya a usar otro gestor de email marketing, o cambiar totalmente de compañía. Eso se vería. Claro, o sea, yo por ejemplo usaba una plataforma y enviaba mis emails a través de esa plataforma y ahora quiero usar otra. Entonces yo extraigo mis bases de contacto que tienen el campo consentimiento ya activado, pero quiero pasarla a otra porque quiero empezar a utilizar otra, justamente. Soy yo, son mis datos, los obtuve yo. ¿Cómo se ve eso o No, cómo queda al final ese dato? el usuario no tendría por qué saber eso, no necesitaría porque es una herramienta interna que está ejecutando las finalidades que dispone el propio responsable. Entonces, que tú cambies la herramienta que vas a utilizar para gestionar esas bases de datos no debería ser información que necesitase el usuario. No va a haber un cambio en su tratamiento, es simplemente una herramienta. Eso no habría problema. Perfecto. Perfecto, o sea que ya en mi base de contactos, en mi nueva herramienta, ya Sí, que figuraría el a ti campo no te gusta, consentimiento claro, como... claro, a ti no te gusta Mailchimp porque te ha dado problemas y quieres pasar a otra herramienta, no hay problema, lo puedes hacer internamente y ya está, no hace falta avisar a los usuarios por eso. Listo, buenísimo. Bueno, bueno, muy excelente, la verdad, muy interesante. Estuve ahí tomando varias capturas de varios contenidos. Es un poco lo que venimos trabajando nosotros desde Doppler para que las personas puedan tener siempre la buena práctica, siempre todo el tema legal resuelto. De hecho, tenemos en nuestro blog un artículo que también habla sobre eso, que bueno, desde nuestra parte es como le podemos dar esa herramienta a los usuarios. Y bueno,
Ya pasando al tema de email marketing, gracias Alejandro. Igual, si quieres, quédate en línea porque seguro al final hay alguna pregunta extra. Perfecto. Em, Ahora, bueno, vamos a dar el paso a María, ahí te estamos viendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Enio. Alejandro, también gracias por tu presentación, me encantó y es un tema que a nosotros también en Doppler siempre nos están consultando sobre este tema, así que está bueno que estemos todos actualizados. Así que gracias, Alejandro, también por la presentación. Bueno, mi nombre es María Díaz y yo soy Country Manager en Doppler, aquí en España. Y como siempre, antes de empezar una presentación, dejo mis datos de contacto. Me pueden consultar, comentar cualquier cosa que tenga que ver con lo que hablemos hoy o cualquier inquietud que tengan respecto de estrategias de email marketing por LinkedIn, por Instagram, por Twitter, por correo electrónico. Estoy a completa disposición. Yo lo que voy a hacer es, bueno, ya Alejandro nos dejó más que claro el tema legal, digamos, de qué cuestiones legales debemos cumplir para obtener una base de datos correcta. Y en mi caso yo voy a ahondar en, bueno, ok, ¿y dónde colocamos estos formularios? ¿Cómo hacemos estratégicamente, digamos, para poder hacernos de una base de datos rentable? ¿Por qué, en principio, no? ¿Por qué hablamos de tener una base de datos propia si nosotros también contamos con otros canales como las redes sociales? Muchos clientes o personas con las que hablo siempre dicen, bueno, pero yo ya tengo mis seguidores en Instagram y aprovecho para vender por ahí, pero tenemos varias cuestiones que deberíamos analizar en este caso. Una y la principal es que no tenemos que estar atados a ninguna red social y a ningún canal en particular. ¿Por qué? Porque en principio los followers que tenemos en las redes sociales no nos pertenecen, le pertenecen a cada uno de esas redes sociales. Entonces, por un lado, imaginen que tenemos 10.000 followers en Instagram y un día Instagram cierra o cambia su algoritmo o cambia sus leyes, o lo que fuera, y perdemos esos 10.000 followers que teníamos en Instagram. ¿Qué ocurre? Perdemos todo nuestro negocio. Entonces, lo que siempre decimos es, las redes sociales son importantísimas, pero ¿por qué? Nos tienen que ayudar a poder hacernos de una base de datos. En las redes sociales lo que vamos a hacer es generar comunidad, generar engagement, estar ahí presentes siempre en la mente de todos nuestros followers, pero también usarlas para que nos ayuden, digamos, a hacernos de una base de datos propia y que nuestro negocio no dependa de nadie más que de nosotros. Una vez que nosotros nos hicimos de esa base de datos, ya es nuestra. Y con esa, ahí vamos a poder seguirla trabajando. Y por otro lado, también vale mencionar que el email marketing tiene un poder de conversión mucho más alto que las redes sociales, en el sentido de que vamos a poder vender a través del email marketing. Las redes sociales nos van a ayudar a cumplir ciertos objetivos, por eso también me parecen importantísimas, pero el email marketing finalmente nos va a ayudar a vender, a concretar esas ventas que necesitamos hacer para que nuestros negocios crezcan. Entonces, para mí lo ideal es combinar ambas estrategias y no depender solamente de las redes sociales. Para eso lo que vamos a hacer es, en primer lugar, crear formularios. Eso lo podemos hacer mismo dentro de la plataforma. Por ejemplo, en Doppler podemos ingresar y crear nuestros propios formularios, que pueden ser estáticos, pueden ser pop-up para poner en nuestro sitio y demás. Eso es lo primero que vamos a necesitar, obviamente cumpliendo con todo lo que comentaba Alejandro antes. Si ustedes utilizan una plataforma como Doppler, ya dentro de la plataforma van a tener todas las herramientas necesarias para cumplir con la ley de protección de datos. El checkbox, el texto legal, todo lo que comentaba Alejandro ya está incluido dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan usar y estar seguros de que van a cumplir con esta ley de protección de datos. Otra cosa que vamos a necesitar son landing pages. Por si no saben lo que son las landing pages, se trata de una URL, va a ser algo bastante similar a una web, pero es una sola página, y en lo que difiere de una URL normal de una web, es que está enfocada en un solo objetivo. Por ejemplo, en este caso, nuestra landing va a estar enfocada en generarnos un nuevo prospecto, es decir, en que alguien nos deje su mail. Entonces, en esta URL, todos los llamados a la acción que tengamos van a estar orientados únicamente a ese objetivo. No vamos a tener, como tendríamos en otra URL, la posibilidad de conocer los otros servicios que nos están ofreciendo, de contactar con la persona que está detrás de esta web, bueno, nada que nos saque de nuestro foco, que es que esa persona
nos deje su mail. Como ven, acá yo tomé una landing de Bea Moure, en la que ella lo que está tratando de hacer es captar el mail de los usuarios. Entonces, como vemos, tiene dos llamados a la acción, pero los dos orientados al mismo objetivo, que es captar el mail. No va a haber ningún otro punto de fuga. A estos otros call to action o otros posibles enlaces, digamos, que se incluyen dentro de una web, los llamamos puntos de fuga, porque son lugares por donde los usuarios se podrían fugar y no cumplir con nuestro objetivo, que en este caso es captar el mail. Entonces, lo primero que vamos a necesitar son los formularios, y lo segundo es una landing page donde vamos a colocar nuestro formulario. Lo tercero son lead magnets. Los lead magnets son contenidos que vamos a ofrecer de manera gratuita y que van a tener mucho valor para nuestros usuarios, y entonces esto lo va a persuadir de que nos dejen sus datos. Imagínense que tenemos un blog, por ejemplo, o un sitio, o incluso nuestras redes sociales, y nosotros le pedimos, por decirlo de alguna forma, gratuitamente a los usuarios que nos dejen su mail para contactarlos y hacerles ofertas comerciales o enviarles otros contenidos o lo que fuera. Y el usuario, si no le ofrecemos nada a cambio, es difícil que nos vaya a dejar su mail. Entonces lo que vamos a hacer es ofrecerle algo, y tenemos que saber qué ofrecerle que realmente le genere valor a ese usuario. Y eso lo vamos a comentar, digamos, en el mismo formulario. ¿Cuáles son los beneficios? Nos va a traer, usar lead magnets nos va a traer suscriptores de calidad. ¿Por qué? Imagínense que tenemos un blog en el que hablamos sobre marketing digital. Entonces, alguien ingresó a un post en el que estamos hablando, por ejemplo, sobre estrategias de email marketing, y tenemos ahí un formulario en el que ofrecemos, en el caso de Doppler, ¿no? Por ejemplo, la empresa fuera Doppler, estoy pensando en un caso que conozco bien de cerca. Entonces, nosotros en el formulario decimos, si me dejas tus datos, te vamos a enviar un ebook con una estrategia de la A a la Z sobre cómo crear tu estrategia de email marketing. Ese usuario que me va a dejar su mail, yo ya sé que es de calidad, porque se interesó por el marketing digital e ingresó a mi blog, porque se interesó por el ebook sobre email marketing y me dejó sus datos. Entonces yo ya sé que es un potencial comprador de una herramienta de email marketing. Y así es como lo tenemos que pensar, ¿no? Después nos va a permitir también segmentar desde el principio, en función, por ejemplo, de qué lead magnet fue el que los llevó a dejarme sus datos, podemos segmentar. Si vino a mí porque le invité a un webinar, si me dejó sus datos porque le ofrecí un ebook sobre email marketing. Bueno, en función de esto se puede ir segmentando ya desde el comienzo. Pensemos que para que una estrategia de email marketing sea efectiva, es imprescindible tener una base de datos bien segmentada. Y bueno, y los lead magnets son un posible, digamos, aspecto sobre el cual podríamos segmentar. Además, bueno, tienen bajo costo. Ahora vamos a ver, yo les puedo mencionar un montón de posibilidades. Podemos ofrecer webinars, masterclass, descuentos, un white paper, una infografía. Casi todos suelen ser lead magnets de muy bajo costo. Lo podemos hacer incluso sin tercerizarlo con una agencia ni nada, lo hacemos nosotros mismos. Hoy en día hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Y también nos pueden ayudar estos lead magnets a generar tráfico orgánico, porque nos van a ayudar a tener un mejor posicionamiento en Google, porque vamos a estar ofreciendo un contenido de calidad que nos va a ayudar a, por ejemplo, alguien busca cómo crear una estrategia de email marketing, y la idea es que también, digamos, este material que yo estoy ofreciendo aparezca como una opción y nos ayude a tener más tráfico. Tipos de lead magnets. Acá pongo algunos: un ebook, como decía recién, una plantilla, un checklist, un descuento, una infografía, una masterclass gratuita, un webinar, plantillas descargables, tutoriales, un test, herramientas online que nos van a servir para determinadas cosas, una muestra de un producto, acceso exclusivo a ciertos contenidos, un podcast gratuito. Aquí yo puse algunos, y siempre se trata de poner, por un lado, de ponernos creativos y pensar cuál va a ser el contenido que a mi potencial cliente le va a interesar, y por otro lado, por supuesto, conocer muy, muy bien a nuestro potencial cliente, porque eso nos va a ayudar a elegir el material correcto. Acá puse algunos ejemplos de lead magnets, ¿no? Por ejemplo, un webinar gratuito. Hace poco yo misma di un webinar junto a la gente de Growth Hacking Course. Entonces, ¿cómo es esto? Para registrarse al webinar me tienen que dejar el mail. Entonces, el tema es, yo te estoy ofreciendo
un contenido de valor, porque este webinar va a estar buenísimo y realmente te va a interesar, pero a cambio tú me dejas el mail. Este es un taller online gratuito que ofrece Mayer Tomacena, que también es un lead magnet, porque ella ofrece un taller online gratuito y a cambio pide el mail. Ese mail después ella lo va a usar como un canal para terminar de persuadir a todos esos potenciales clientes de que finalmente compren lo que ella va a ofrecer, que seguramente va a ofrecer un curso pago, o bueno, la verdad es que no recuerdo qué es lo que ella ofrecía en este caso, pero suele ser un poco así el embudo, digamos. Acá tenemos otro ejemplo, que también es un taller online gratuito. Acá tenemos un ejemplo de Doppler, que yo puse. En Doppler tenemos una sección dentro de nuestra web donde ofrecemos un montón de recursos descargables gratuitos. Esto que yo comentaba antes, por ejemplo, tenemos el calendario estacional, donde ponemos todas las fechas importantes del año para que tengamos en cuenta a la hora de conectar con nuestra comunidad, que sepamos, por ejemplo, que en tal mes vamos a tener un Black Friday, que en tal mes vamos a tener un Día de la Madre, bueno, todas las fechas importantes para que después nos acordemos de contactar a nuestros clientes o nuestros potenciales clientes en esas fechas. Tenemos, bueno, ebooks sobre cómo crear estrategias de email automation marketing, tenemos todo lo que yo decía, infografías, plantillas, white papers. Entonces, todos estos son lead magnets, porque nosotros ofrecemos un contenido de muchísimo valor para nuestra comunidad y a cambio lo único que pedimos es el mail. De paso, los invito a que visiten esta sección, que la verdad es que hay muchísimos materiales súper interesantes sobre marketing digital en general. Algunos son sobre email marketing, pero hay de todo. Hay sobre redes sociales, sobre SEO, sobre automation. Acá tenemos otro ejemplo de un lead magnet. En este caso es un descuento. Muchos e-commerce lo que hacen son ofrecer descuentos directamente como un lead magnet, porque también es algo de valor que puede persuadir a los usuarios de dejar los datos. Incluso a veces también los e-commerce lo que ofrecen son envíos gratuitos. Bueno, ¿y dónde vamos a ofrecer todos estos lead magnets, no? Los vamos a ofrecer en todos los puntos de contacto que tengamos con nuestros potenciales clientes. En nuestras redes sociales, en nuestra web, en nuestro blog, e incluso muchas veces se crean anuncios, por ejemplo en redes sociales, ofreciendo estos lead magnets. Acá yo puse algunos ejemplos de cómo en redes sociales también se puede hacer una captación de leads, ¿no? Esta chica se llama Alex Gradón, es una chica que tiene una muy buena estrategia en la cual combina redes sociales con su estrategia de email marketing, y como ven acá, ella en su perfil de Instagram tiene un link que te lleva a dejar el mail, digamos. Tiene un link de captación de emails. Entonces, lo que te va a ofrecer a cambio es, bueno, 5 días, un desafío de 5 días que te ayudan a generar más engagement con tu comunidad. Y lo tiene como un enlace en el feed. También lo que podemos hacer, si utilizamos servicios externos como Linktree, es en una de todas las URLs que vamos a poner a disposición para que utilicen nuestra comunidad, también incluir el suscríbete a nuestra newsletter. Este es un ejemplo de Nico Marcusi, que también trabaja muy bien el tema de las redes sociales en combinación con el email marketing. Entonces ella lo que hace es, en un post, comentar, digamos, que ella está ofreciendo gratuitamente un material descargable. Y lo que se hace en general en ese caso, ella lo que suele hacer es pedir que en comentarios se deje el mail para después ella enviarlo uno a uno. Yo en este sentido lo que recomiendo es que a esta gente que está leyendo el post la direccionen directamente al perfil donde tengan una URL, una landing, digamos, de captación, y entonces ahí es mucho más fácil, porque luego no le tienen que enviar uno a uno el material, sino que esa landing ya va alimentando una lista, por ejemplo, en la plataforma de envío, por ejemplo en Doppler, y ya después envían una campaña a todos los interesados ofreciéndoles el ebook o la invitación a la masterclass o lo que fuera. También en Stories también se puede utilizar, digamos, este canal para captar suscriptores de calidad a través de lead magnets, en este caso. Dice, bueno, últimas 24 horas para acceder gratis a los 4 primeros vídeos de Instagram. Ella lo que está haciendo es generar vídeos gratuitos que ofrece a cambio del mail. Si nosotros acá deslizáramos arriba, lo que vamos a acceder es a una landing
donde nos va a pedir el mail para acceder a esos vídeos. Lo mismo en este caso, es un caso muy similar de stories en Instagram. En LinkedIn también, depende, obviamente, qué canal, qué red social vamos a usar, va a depender de dónde se encuentra nuestro público objetivo, ¿no? Si nuestro negocio se orienta a profesionales, posiblemente utilicemos mucho la herramienta de LinkedIn. De otra manera, quizá utilicemos más Instagram. Entonces yo acá puse ejemplos de todas las redes sociales y va a depender de cada uno elegir la correcta, conociendo su negocio y conociendo las personas a las cuales se está orientando. En este caso, dice, hola María, muchas gracias por tu invitación a conectarnos y bueno, quedo a tu disposición y al final me está ofreciendo un material, un lead magnet, digamos. Que está bueno también como primer contacto en LinkedIn para que seguramente esta persona al final del tiempo lo que va a querer es venderme algo, pero ya me genera a mí otra predisposición. Si lo primero que me ofrece es algo de valor, ya me predispone diferente. Y aquí este otro ejemplo es el LinkedIn, pero en el feed, ¿no? También utilizar el feed para postear y ofrecer contenidos descargables, o bueno, cual sea nuestro lead magnet, para que nos dejen el email a cambio. Entonces, se trata de aprovechar todos los puntos de contacto. Como ven, no tenemos excusas. A veces me dicen, bueno, pero yo no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo LinkedIn. Tienen que tener los canales correctos y en todos los canales va a haber una manera de ofrecer estos lead magnets. En Facebook, por ejemplo, si tenemos una fanpage, cuando creamos el formulario en Doppler, ya directamente podemos elegir que se publique en nuestra fanpage en una pestaña y ya intentar convertir a todos esos followers que tenemos en Facebook en suscriptores de nuestra newsletter. Luego también podemos poner un pop-up en nuestro blog o en nuestra web. Esto nos va... lo bueno de los pop-up hoy en día es que no son intrusivos porque nos permiten configurarlos como para que, por ejemplo, si una persona lo cerró sin completarlo, no le aparezca hasta dentro de, por ejemplo, 3 meses. También podemos elegir en qué dispositivo será visible, si lo queremos en escritorio, en móvil también, o en ambos. Acá tenemos un ejemplo de un pop-up en una web, que es este que aparece chiquitito abajo a la derecha. Y acá tenemos un formulario clásico, ¿no? Que son los que se suelen poner o en el sidebar, que es aquí a la derecha como está o en el footer, es decir, abajo del todo, o arriba, en el header, arriba del todo, o incluso a veces se ven en el medio de un post. Eso es cuestión de ir probando qué es lo que funciona mejor. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos estos leads de calidad, que los fuimos captando con todas estas estrategias que venía conversando, lo que tenemos que poner en práctica es una estrategia de email automation, que son acciones automatizadas que se configuran para que se disparen a raíz de un comportamiento o un dato que tengamos del suscriptor. Esto nos va a permitir segmentar de forma automatizada. Yo al principio decía lo importante que es para una estrategia de email marketing trabajar las bases de forma segmentada. Bueno, el email automation, esto lo hace de forma automática, en función de los comportamientos que va viendo de los suscriptores, en función de los datos demográficos que va teniendo, en función de los intereses, etc. Por otro lado, nos permite llegar siempre en el momento oportuno, porque algo que manualmente no podríamos hacer, ¿no? Cada vez que un usuario hace una acción, se dispara un mail o un SMS, o se genera un segmento, o lo que fuera, son acciones que si no se hacen en el momento oportuno, por ahí pierden efectividad, y automatizándolo es la única forma de hacerlo. Podemos ofrecer contenido relevante, porque ya vamos conociendo mucho más a nuestro usuario y en función de lo que va mostrando interés, le vamos ofreciendo contenido relevante. Y esa va a ser la forma en que vamos a lograr tener mejores tasas de apertura, mejores tasas de clic y, por supuesto, más ventas. Tiene un bajo costo, porque imagínense que esto lo pueden hacer, por ejemplo, con herramientas como Doppler, que tenemos desde una cuenta gratuita hasta 500 contactos. Si tenemos una base pequeña de menos de 500 contactos, lo hacemos de forma gratuita. Y si ya tenemos una base un poquito más grande, por ejemplo, con 14 euros, ya podemos acceder a todas estas funcionalidades, 14 euros mensuales. Y el retorno de inversión que vamos a obtener es altísimo, justamente porque vamos a poder generar muchas ventas a un muy bajo costo. Y nos permite enviar contenidos súper personalizados. Esto se traduce en mucha eficiencia y rentabilidad. Acá yo puse un par de flujos automatizados muy sencillos.
Sobre todo, este es más sencillo, el otro que puse es un poco más avanzado, más que nada para que tengan una idea de las cosas que se pueden hacer a grandes rasgos, y como siempre digo, si les quedan dudas o lo que sea, me las pueden hacer después, o acá mismo después del webinar las puedo contestar, o incluso me pueden contactar luego y las vemos en privado. Esto, por ejemplo, es una automation de bienvenida muy sencillo, que incluso ya viene diseñado en Doppler, por ejemplo, ya viene armado así. Entonces, alguien se suscribe, le va a salir un mensaje de confirmación de que se suscribió, le va a llegar a su bandeja de entrada un email para que confirme que es su cuenta. Una vez que confirme, va a ir a una landing, como decíamos hoy, que es una landing de confirmación, que le va a decir muchas gracias, ahora sí, ya pertenece a nuestra comunidad, y le va a llegar luego un email de bienvenida. Esto es un proceso que deberíamos tener todos. Acá en Europa se utiliza muchísimo, creo que me animo a decir que más que en Latinoamérica, y a mí me parece que es una práctica correcta, que por ahí es un poquito más largo el proceso de darse de alta, pero que es más efectivo. ¿Por qué? Porque nos ahorramos el que nos dejó su mail, un email incorrecto, por ejemplo, para acceder al lead magnet, o el que se confundió y tipió mal, o si es un spammer. Nos ahorramos todo eso, porque la persona tuvo que confirmar desde su casilla que era quien decía ser. Entonces, a mí me parece importante. Y sobre todo también el email de bienvenida, me parece que es un email que hoy en día ya creo que casi todas las marcas están enviando de forma automatizada y me parece bien. Y sacarnos un poco de la cabeza que la automatización es algo despersonalizado y masivo, ¿no? Como estamos viendo y como vamos a ver también en el panel que sigue, la automatización es al revés, nos permite ofrecer contenidos mucho más personalizados. Acá tenemos otro automation, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que concentrarnos en no intentar vender y vender y vender. Por supuesto que todos los negocios lo que queremos es hacer crecer nuestra facturación y vender, pero no tenemos que desesperar y que todos los emails se enfoquen en eso. Tenemos que también generar una confianza primero, un engagement por parte del usuario que nos conozca, y una vez generada esta parte, recién ahí a mí me parece que es un buen momento para ofrecer una promoción, una oferta o lo que fuera. En este caso, por ejemplo, esto es un embudo automatizado armado con Doppler, así es como lucen en Doppler, vamos arrastrando y soltando elementos y lo vamos armando de forma muy sencilla. En este caso, un suscriptor ha ingresado a la lista, por ejemplo, en este caso yo puse ebook SEO, ¿no? ¿Por qué? Habíamos puesto un formulario en el que habíamos dicho, si me dejas tu email, te regalamos un ebook sobre SEO. La persona me dejó sus datos de contacto, entonces automáticamente le va a llegar un email con ese ebook. Y ahí le agregamos una espera de 2 días, esto por supuesto lo personalizamos nosotros como queremos, y le invitamos a un webinar. Le estamos ofreciendo contenidos de valor y contenidos de valor, no estamos atacándolo con ventas, como ven. Luego esperamos 3 días, y bueno, y ahí sí, ya puede ser un momento oportuno para ofrecer una promoción, ¿no? Entonces le ofrezco un 15% en una consultoría. Y ahí veo, a ver, quién hizo clic en la oferta y quién no hizo clic. A los que hicieron clic en la oferta, ya los voy a asociar a una lista determinada para a partir de ese momento solamente enviarles contenidos relativos al contenido SEO, digamos. A los que no hicieron clic, voy a esperar y les voy a hacer un reenvío. Esto es una forma, es una idea, hay 1000 formas, en cada negocio hay que ir pensando cuál es la forma que más retorno nos va a ofrecer y cuáles son nuestros objetivos. Pero un poco lo que yo voy es esto, ¿no? A pensar que una vez que tenemos los leads, lo que tenemos es una etapa en la que tenemos que generar confianza y luego por ahí sí animarnos a vender. Acá pongo otro embudo automatizado en el que enviamos en principio un email de bienvenida, ¿no? Alguien se suscribió también a nuestro formulario y le enviamos un email de bienvenida. Ahí vemos, abrió el mail, si lo abrió, vemos si hizo clic en determinado enlace. Si hizo clic, vemos qué ocurrió en el sitio. ¿Visitó una URL que a nosotros nos interesaba? Entonces ahí sí ya genera un segmento que está interesado en esto y le voy a enviar contenidos relativos a eso a partir de ese momento. Y como vemos, acá tenemos automatizaciones de bienvenida, automatizaciones en función del comportamiento que tienen los usuarios en campañas anteriores que hayamos enviado, automatizaciones en función de comportamientos en el sitio. Y para e-commerce, por ejemplo,
También tenemos automatizaciones de recupero de la cesta cuando la gente hace la compra, pero se deja luego los productos en la cesta y se va. Bueno, también tenemos automatizaciones para recuperar esos carritos abandonados. O si alguien visitó un producto una o dos veces y no lo compró, que también le llega una oferta. Entonces, bueno, de esto se trata el tema de la generación de leads de calidad y cómo después trabajar estos leads con contenidos personalizados y de forma automatizada para generar un retorno mucho mayor. Eso por mi parte, también ha sido breve, pero bueno, ya digo, si tienen consultas estoy a total disposición. No sé si hay, Enio, alguna pregunta ahora para responder. Sí, por acá preguntaban que luego del primer email, pregunta por acá Carlos, luego del primer email que se recibe, ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacer un segundo email o cuánto es lo recomendado? Bueno, eso en realidad también depende mucho de cada negocio y sobre todo de la cantidad de contenido de valor que tengamos para ofrecer. Yo siempre digo, si no tenemos un contenido de valor para ofrecer, mejor no ofrecer nada. En general, se suele, si estamos, es un negocio que está empezando a hacer email marketing, yo diría que se esperen 4 o 5 días, más o menos. Y ahí ir probando, probamos con un mail por semana o incluso yo siempre digo, prefiero un mail cada 15 días, pero con contenido de valor realmente, que un mail por semana, pero que no tengamos mucho para aportar. Entonces, muchas veces también depende de la generación de contenidos que tengamos. Si somos capaces de generar, no sé, contenidos en nuestro blog o contenidos de valor de cualquier tipo que pensemos que le va a sumar a nuestra audiencia, nos podemos animar un poquito más. Y después ir midiendo a través de los reportes. Si nosotros empezamos con empezamos con un mail cada 15 días y vemos que tenemos, o con un mail por semana, por ejemplo, y vemos que tenemos una tasa de apertura baja, bueno, podemos pensar en que quizás se deba a que estamos enviando demasiados mails. Y ahí lo vamos optimizando en función de los reportes. Yo siempre digo, los reportes nos dan información sobre cantidad de emails que se abren, cantidad de clics que se hacen, incluso dentro de una campaña, nosotros también ofrecemos un mapa de calor para ver qué links funcionan mejor dentro de la campaña. Usemos todo eso que nos va a ir dando información sobre cómo tenemos que ir optimizando. Perfecto. Bueno, a todos se les dejó también en el chat un enlace en el cual pueden crear una cuenta gratis. Si no estaban haciendo email marketing, la idea es comenzar y aplicar todo lo que nos comentó Alejandro dentro de todos los formularios que vamos a utilizar en el sitio web, tener una política de privacidad al día. También ahí justo también le compartíamos en el chat para que puedan conocer la cláusula informativa de RGPD en el blog de Let's Law. Así también pueden conocer más a fondo eso que nos comentaba Alejandro. Y tenemos una pregunta que sería para Alejandro. Sí. No sé si estamos acá. Bien. Bueno, por acá, en el caso, por ejemplo, de una empresa de seguros que hace email marketing, ¿cómo se hace para, en el caso de ellos, poder enviar publicidad en nombre de otros, ¿no? Porque ellos trabajan también con otras empresas con las cuales corren diferentes tipos de póliza, etcétera. ¿Cómo se hace en ese caso para no ir en contra de lo que se establece con la RGPD? ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar? Bueno, en estos casos donde tenemos digamos, una empresa que se dedica a vender seguros, es confuso porque de alguna manera lo que está pasando es que el servicio propio de la empresa, los productos que ofrece, no son suyos. Entonces, lo único que puedes mandar son unos productos totalmente sin personalizar por el hecho de que es tu servicio esencial el mandar este tipo de contenido, pero lo que no puedes hacer bajo ningún concepto es facilitar información a las propias aseguradoras. ¿Qué pasa? Que es muy jugoso este tipo de plataformas que las aseguradoras puedan echar un vistazo a los gustos de sus clientes, con lo cual hay que tener muy claro que normalmente las propias agencias en este sentido van a tener que obtener por lo menos el famoso checkbox de autoriza a facilitarle productos o servicios de terceras empresas. Eso, o
porque es que es complejo este tipo de empresas a la hora de que pues ya sean de seguros, como se me ocurre, y ahorro, que tengan de alguna manera capacidad de personalizar el contenido. Por eso hay que ir con digamos, una información por delante muy estricta de, oye, te voy a dar un panel con los seguros que están ahora de moda de todas estas empresas, pero si quieres que te los personalice o que esas empresas te contacten, tengo que obtener el consentimiento. ¿Problema? Pues que eso se traduce en pérdidas de leads, porque cuantos más checkbox pongas, menos leads vas a tener, eso tenlo claro. Genial. Bueno, eso sería entonces por el día de hoy. Estuvo bastante interesante ver cómo todo el contenido que por ahí comentabas al principio, Alejandro, fue luego teniendo también la versión o la parte práctica de cómo ya cuando tenemos el dato, ya cuando está todo el día, ya cuando queremos incluso llevar algo que sea en base a lo que la persona decidió que quería dejar sus datos y eso es lo que quería recibir, cómo tratarlo desde el lado del email automation con la presentación de María. Así que nada, me parece que por ahí los que estuvieron presentes pudieron llevarse esa situación completa desde el principio hasta la práctica de lo que es el email marketing. Por acá no tenemos más preguntas, así que nada, agradecemos mucho a todos los que se tomaron el rato para poder venir, para poder anotar. Ahí vi bastantes personas que estaban con un rato de atención alto en todas las presentaciones. Y bueno, gracias Alejandro por todo lo que nos presentaste al principio. Gracias María también. Gracias a No, por vosotros. favor, gracias a todos. Para mí un placer. Bueno, que haya una segunda oportunidad para seguir aprendiendo con Alejandro Sánchez de Let's Law y con María Díaz de Doppler. Gracias a todos y luego les enviaremos lo que es la repetición para que la puedan revisar y ver con detenimiento. Gracias por haberse sumado.